Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con la resolución de problemas. Vamos a ver estrategias, o por lo menos una estrategia de cómo resolver problemas. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un problema. Si vamos a hablar de cómo resolver problemas, vamos a definir primero qué es un problema. Como podemos ver aquí, un problema es un determinado asunto o cuestión que requiere una solución, necesita tener una solución. Un problema conlleva a conocer un dato a partir de otros conocidos o para determinar un método que hay que seguir para llegar al resultado deseado. Eso es lo que nosotros vamos a considerar como un problema. En la matemática vamos a ver que en los problemas que nos vamos a enfrentar vamos a conocer algunos datos matemáticos y nos van a estar haciendo consultas sobre otros datos. Tenemos que ver qué estrategias o métodos seguir para resolver estos problemas. Ahora bien, ¿cómo se resuelve el problema? Aquí hay que tener que claridad un poquito sobre que para resolver un problema existen diversas estrategias o diversos caminos para llegar a la misma respuesta. Pueden usar cualquier de los caminos siempre y cuando en el proceso todo matemáticamente sea correcto o tenga un análisis lógico correcto. Podemos ver acá, se pueden tener más de una forma de resolver problemas. Para nuestro video vamos a trabajar con una forma específica de resolución de problemas. Esta forma es la conocida por Jorge Poljat, el húngaro, que él se concentró mucho en el descubrimiento y la construcción del concepto matemático, del contenido matemático. Él decía que para poder entender los procesos teníamos que descubrir y conocer ese concepto matemático. Ahora, para entender la teoría matemática de que estamos hablando, se debe conocer y entender cómo fue resuelto o cómo fue descubierto ese contenido en su contexto, en su problema natural, en su problema donde nació ese concepto o ese método para resolver algunos problemas matemáticos. Según este húngaro, Poljat trabajó con 4 fases. Después de cierta investigación que él hizo, él menciona 4 fases importantes para la resolución de los problemas. La primera de ellas es comprender el problema. Este es uno de los más importantes fases. Lo primero que hay que hacer es leer el enunciado. Aquí tenemos que tener una buena lectura, tenemos que comprender muy bien lo que nos están consultando, hacer las comas debidas, hacer los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque muchas veces de eso va a depender mucho que entendamos qué me está preguntando el enunciado. Y lo otro es comprender la situación planteada. Tenemos que comprender sobre qué me están hablando de ingreso, utilidad, costo, depreciación lineal, punto de equilibrio, etc. Tengo que comprender muy bien qué me están preguntando para hacer un panorama de lo que voy a hacer. En la segunda fase es analizar la información. Yo tengo que analizar esa información. En el problema van a haber datos importantes y relevantes. Por lo tanto, tengo que discriminar cuáles de esos datos son indispensables para resolver el problema o cuáles están como distractores o simplemente no son datos relevantes para lo que me está solicitando el problema. Finalmente, debo intentar ver de qué manera qué debo hacer con esa información. Dada esa información, qué me puede servir, qué me puede funcionar para poder resolver este problema. Más o menos ir planteando qué es lo que debo hacer. En la tercera fase es la ejecución del plan. En la segunda fase, ya una vez que yo hice la discriminación de los datos, veo qué es importante y qué no, y cómo lo puedo plantear, tengo que ejecutar el plan. En este ejecutar el plan, para lo que estamos trabajando actualmente, lo que necesitamos es resolver los problemas propiamente matemáticos, resolver la ecuación, la inecuación, el sistema de ecuaciones, en fin, hacer el proceso, ejecutar la parte y los contenidos matemáticos que me están solicitando. Y la última parte es asegurarse de que la respuesta obtenida sea válida. Es decir, no simplemente saber que X o que Y es un número, un 5, un 6 o un 7, sino ver que ese 5, 6 o 7 tiene relación y tiene sentido para el problema que me están preguntando. Si, por ejemplo, tengo un problema que me están consultando sobre la distancia de un punto a otro y la respuesta que me está dando es negativa, sabemos que ahí no es válida, no tiene sentido una respuesta así. Entonces, si nos da una respuesta así, tenemos que devolvernos a las fases anteriores a encontrar nuestro error. Si vemos que la respuesta es correcta, seguimos con la siguiente parte, que es formular una respuesta. Recordemos que cuando tenemos un ejercicio matemático, es válido decir que x es igual a cierto número, pongámosle un 15, x igual a 15.
Pero cuando tenemos un problema, no basta con decir x igual 15. Tenemos que decir quién es x, dar una respuesta concreta a nuestro problema. Veamos un ejemplo, cómo resolver un problema utilizando estas fases de Poljot. Me dice el problema, en una empresa el gerente conoce que si se producen 30 artículos, el costo será de 150.000 colones. Pero si se producen 45 artículos, el costo será de 180.000 colones. Y se sabe que la relación del costo es lineal. Esto es importante, se sabe que el costo es lineal. Ahora bien, se conoce que el precio de venta de ese artículo es de 35.000 colones por cada uno de los artículos. La pregunta es, ¿cuántos artículos se debe producir y vender para tener utilidades de 900.000 colones? Observen que aquí hay, ya leí el problema, ya me contextualizo, me están hablando de ingreso, utilidad y de costos. Voy a sacar la información que me da el problema. Ya la segunda vez que yo leo, voy sacando, escribiendo en nuestro cuaderno, qué es la información que me están solicitando. Vamos a marcar en rojo el primer dato importante. 30 artículos, el costo será de 150.000 colones. Ese dato es bastante interesante. Otro dato interesante que hay que considerar es este. 45 artículos, su costo será de 180.000 colones. Es un dato también interesante que hay que sacar. Muy bien, el otro dato es que el precio de venta es de 35.000 colones. Ya tengo esos tres datos que son importantes. Ahora, la pregunta que me está haciendo el enunciado, lo vemos acá en verde, ¿cuántos artículos debe producir y vender para tener utilidades de 900.000 colones? Ya saqué los datos, ya filtré la información, vi que lo que no marqué tal vez no sea tan relevante para el problema, sino lo que sí tengo marcado entre rojo y verde son la información que yo necesito. Ok, para resolver este problema tenemos que utilizar nuestras ecuaciones de ingreso, utilidad y costo. Entonces, observen que ya pasé de la fase 1 a la fase 2, ya analicé, leí el problema, saqué la información, discriminé qué era la información que necesito, cuál no es relevante y ya tengo un plan de trabajo. Tengo que trabajar con las fórmulas de ingreso, utilidad y costo. Vamos a pasar a la tercera fase, que es la ejecución del plan. Esta la vamos a hacer en nuestra pizarra. Muy bien, acá tenemos la información que, como leímos el problema anterior, consideramos la información importante y relevante para resolver el ejemplo. En este caso me decía que 30 artículos, la producción de 30 artículos iba a ser un costo de 150.000. La producción de 45 artículos iba a ser de 180.000. Es decir, esto que yo tengo acá corresponde a los costos. Y yo lo puedo escribir como pares ordenados, es decir, como un punto de la forma X, Y, recordemos, X, Y, es decir, cantidades, coma, en este caso, costo. Vamos a escribirlo entonces, 30,150, 150.000, ¿verdad? Y el otro es 45 artículos, 180.000. Lo tenemos ahí. Ya con estos datos y recordando que me decía que la relación del costo era lineal, recordemos que la función de costos está de la forma mx más b, porque era lineal. Recordemos que esta es la expresión canónica de nuestra función lineal. Por lo tanto, lo que hay que encontrar en este caso sería el m. Recordando que el m lo conseguía como y2 menos y1 entre aquí y1 entre x1. Considerando este como el punto 1 y este como el punto 2, yo lo que voy a tener es y2, sería 180.000 menos 150.000 entre el x2, que sería 45 menos 30. Haciendo la simplificación, haciendo la resta, en este caso en el numerador me da 30.000, en el denominador me da 15 y 30.000 entre 15, eso me va a dar 2.000. Por lo tanto, yo ya sé que el m es igual a 2.000. Para encontrar el valor de b, recordemos que la fórmula que teníamos era y menos mx. Tomando y y x como valores de cualquiera de los dos paréntesis, de cualquiera de los dos puntos, podemos encontrar el valor de b. En este caso y, voy a tomar el primer punto, 150.000 es el valor de y, recordemos, menos m, el m lo tenía acá que era 2.000, por el x, como tomé el primer punto sería esto, 30. 150.000 menos 2.000 por 30, esto me va a dar 90.000.
yo ya tengo el valor de tanto del M como del B de la función de costos. Es decir, yo lo voy a cambiar acá, voy a corregir este dato tomando ya valores numéricos. Voy a colocar entonces que el costo va a ser 2000 multiplicado por X más 90.000, que sería 2000 y 90.000 son los datos que encontramos. Ahora, ya encontré la función de costos. Recordemos que me pedía el ejercicio me estaba pidiendo encontrar cuántas unidades debo producir y vender para que las utilidades sean de 900.000. Es decir, esta es nuestra pregunta, esto es lo que debemos determinar. Pero recordemos que para encontrar las utilidades yo necesito tener la función de utilidad, es decir, el ingreso y el costo. Aquí tengo el costo, me falta encontrar el ingreso. Recordemos que el ingreso iba a ser P por X, donde P era el precio de venta de cada unidad y X la cantidad de unidades vendidas. Recordemos que el precio era de 35.000 colones. Entonces, haciendo la sustitución, voy a obtener 35.000 por X, donde X es la cantidad de artículos vendidos y acá X la cantidad de artículos también producidos. Ahora sí, ya teniendo el costo y teniendo el ingreso, vamos a recordar que nuestra función de utilidad iba a ser de la forma ingresos menos costos. Tengo ingresos menos costos. Voy a colocar la función de ingreso, el criterio de la función de ingreso, 35.000X menos. Observen que este menos va antes del costo. El costo está formado por un binomio, o sea, por dos términos. Por lo tanto, lo mejor es colocarlo en paréntesis para evitar problemas de signo. 2000X más 90.000. Ahora, este signo negativo, por eso les decía evitar problemas de signo, multiplica tanto al primer término como al segundo término. Me quedaría entonces 35.000. Observen que el ingreso no lo estoy tocando de momento, lo que estoy es trabajando con este negativo, que cambia signo a la función de costo. En este caso, lo que me toca hacer es sumar o restar, en este caso, los monomios semejantes. 35.000X menos 2.000X, eso me da 33.000X menos 90.000. Esto es la función de utilidad. Entonces ya encontré la función de utilidad, que era lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Voy a borrar esta parte de acá y voy a colocar el dato que me está dando. Entonces, me está diciendo que la utilidad de esta función es 33.000X menos 90.000. Ya tengo la función de utilidad. Observen que la pregunta iba con respecto a las utilidades. Me decían cuántas unidades debo producir o vender para que las utilidades sean igual a 900.000. Pues lo que me falta de resolver esa ecuación, que las utilidades sean igual a 900.000. Entonces, igual a 900.000 a el criterio de las utilidades, 33.000X menos 90.000. Este 90.000 está restando, pasa al otro lado a sumar, y eso me daría 990.000, 33.000X. Si paso el 33.000X a dividir, que está multiplicando, pasa a dividir a 990.000, eso me va a dar 30X. Por lo tanto, recordemos, como lo dije acá, cantidad, costo o precio. En este caso, recordemos que en todo momento decía que X es la cantidad de unidades producidas y vendidas. Entonces, observemos que al igualar nuestra utilidad a 900.000, me dice que tengo que vender 30 unidades. Ya con esto, logré completar nuestra tercera fase, según lo que indica el húngaro Poljat. Ya encontré o ya ejecuté el plan. Vamos con nuestra cuarta fase, que es revisar que la respuesta tenga sentido o tenga interpretación en nuestro problema. En este caso, observemos que es un número positivo, observemos que es un número entero, por lo tanto, yo sí puedo producir 30 unidades de algún artículo, en este caso, para que las utilidades sean 900.000 colones. Por lo tanto, sí tiene sentido esta respuesta.
¿Qué me quedaría como último paso? Formular una respuesta. En este caso, cuando es un tipo de pregunta, uno la escribe. Yo podría indicar entonces que para que las utilidades sean igual a 900.000 colones, se debe producir y vender un total de 30 artículos, que era la pregunta a la que me hacía referencia el enunciado, por lo tanto estoy respondiendo a esa pregunta. 30 unidades debo producir y vender para que las utilidades sean igual a 900.000. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre una estrategia de cómo resolver problemas haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.